Hablar del calendario maya y una aproximación a la quinta dimensión. Os dejo con María Fernanda. Gracias. Pues gracias a todas las personas que estáis escuchando, a las que estáis aquí presentes también. Como ha dicho María José, me llamo María Fernanda y vivo el sincronario maya cada día de mi vida. Y como me trae tantas satisfacciones y me ayuda además a ver la vida de otra manera, a vivir mis tiempos de otra manera, pues por eso estoy aquí, tratando de compartir lo que para mí ha sido útil. Espero saber transmitir mis vivencias básicamente y bueno, unos conocimientos muy básicos hoy, que es lo que pretendo, como abrir una puerta a qué es esto del calendario maya, que además también se nombra como el Tzolk'in, también se conoce como sincronario maya, se le dan varios nombres. El encantamiento del sueño. También el encantamiento del sueño es otro de los nombres que se les da. Son varios nombres. Sincronario se utiliza, que últimamente yo lo voy usando también más cuando hablo de él, porque ya luego cuando lo desarrollo un poquito más veréis que se trata de encontrar las sincronías, de vivir en sincronía con los ritmos naturales, y por eso tendemos más a llamarlo el sincronario maya. Primero me gustaría dar una noción, como un concepto de qué es el tiempo. Si pudiéramos considerar que el tiempo, voy a tomar por ejemplo este bolígrafo, ¿vale? El tiempo podría ser la duración del movimiento de una partícula de un punto A un punto B. La duración de ese movimiento es el tiempo. El tiempo tiene que ver con los cambios, básicamente. Puede haber una partícula subatómica o micro que sufra o digamos sea protagonista de un cambio, y a lo mejor nosotros no podemos observar esa traslación en el espacio, pero sí que ha habido un cambio en el espacio. Lo mismo, pues no sé, un transatlántico se mueve de un punto A a otro punto B, esa duración es el tiempo, ¿vale? Las partículas, cuando hablamos de partículas no me refiero a algo pequeño, sino de distintos tamaños. Yo creo que ahí podríamos estar de acuerdo en cuanto al concepto del tiempo, ¿verdad? Entonces yo ahora lo que quisiera es como hacer una reflexión. Bueno, ¿y cómo vivían las sociedades originales el tiempo si no había reloj? Yo me imagino que vivirían más en el momento presente. Dormirían cuando necesitaran dormir, comerían cuando necesitaran comer, y sus días transcurrirían así, realizando las actividades que necesitan en función de lo que va surgiendo en cada momento. Observarían la luna, claro, observarían el sol. Son astros naturales que están ahí. Bueno, la luna hay quien dice que no, pero no vamos a entrar ahí ahora. Pero sí, con sus fases, la luna, con sus movimientos, el sol, día, noche. Ellos eso sí lo observarían, ¿no? Entonces, yo solamente quiero iniciar ahora esta reflexión. ¿Cómo vivirían el tiempo ellos? Y como voy a hablar del sincronario maya o calendario maya, voy a hablar de los mayas un poquito. ¿Quiénes eran los mayas? Es una civilización antiquísima, muy antigua. Se sitúa en el siglo XX a.C. hasta el 15 después de Cristo, pero es muy probable que sea mucho antes. Incluso hay quien habla de que los mayas pues traían conocimientos ya
de civilizaciones anteriores como Lemuria, Atlántida. Disculpad un momento. Lo cierto es que eran grandes conocedores ya no solo de agricultura, ya no solo de arquitectura, sino de astronomía. Eran unos astrónomos casi perfectos. Estamos hablando de hace muchísimos años y ellos conocían distancias increíbles. Usaban bastantes calendarios a la vez, o sea, podían usar 15 calendarios, 19 calendarios a la vez. Y lo aplicaban en la agricultura, pero también en su vida cotidiana. Luego explicaré un poquito más esto. Se situaron geográficamente, la cultura maya se sitúa en lo que es el Yucatán, o sea, México, Guatemala, Belice, aproximadamente en esa área. Habréis oído hablar de Chichén Itzá, de Palenque, no sé si os suena. Son ciudades donde se han encontrado restos importantísimos de aquella cultura. Se dice que se fueron y dejaron a sus ciudades así, tal y como. No se sabe bien qué ocurrió, que desaparecieron, se marcharon. Hay opiniones al respecto, o estudios, o suposiciones, pero bueno, como la charla de hoy no va de ese asunto, pues no voy a entrar ahí, me voy a quedar con las aportaciones que ellos hacen con respecto al tiempo. Ahora voy, calendario. Un calendario es un instrumento, un recurso que se utiliza, o una herramienta que se utiliza como una forma de medir el tiempo, ¿vale? ¿Qué calendario es el que nosotros estamos usando habitualmente? El calendario gregoriano. ¿De dónde viene ese calendario? Pues viene de en el siglo XVI, el Papa Gregorio VIII, pues determina que que se va a regir la humanidad por la inmensa parte de la humanidad por ese calendario. Se determina que el primer día de ese calendario va a ser el 1 de enero. ¿Por qué el 1 de enero? Porque ese es el día que se utilizaba para elegir los cargos públicos en la época del Imperio Romano. Solamente por eso. Si observáis 12 meses, el calendario gregoriano, en el que hay meses de 28 días, meses de 29, bueno, cuando es el año bisiesto, meses de 31, meses de 30, meses irregulares. ¿Por qué? Por otra parte, hay un lenguaje en los meses del calendario gregoriano que nos llevan a una confusión tremenda. Por ejemplo, septiembre es séptimo y sin embargo es el 9º mes. Octubre es el 8º. ¿Y qué mes es? El 10º. Así podríamos ir diciendo de noviembre, que viene de noveno, es el mes 11, y diciembre, que viene de 10º y es el mes 12. O sea, hay una confusión ahí que, aunque a nosotros nos parezca que no, nos está llevando continuamente esa irregularidad a una irregularidad también en el concepto del tiempo. Lo que pasa es que es algo que entra a un nivel muy inconsciente, pero es necesario que tengamos esos datos para que nos demos cuenta de que esa manera de vivir el tiempo es artificial, es automática y nos lleva a vivir nuestro tiempo de manera artificial y automática. Sin embargo, si comparamos con el calendario o sincronario que nos proponen los mayas,
es absolutamente diferente. Voy a tratar de explicarlo de manera sencillita, porque es verdad que el sincronario maya no es fácil de entender, pero yo lo básico lo voy a tratar de transmitir de manera que se pueda comprender, porque ese es mi objetivo, hacerlo accesible, hacerlo alcanzable a cualquier persona, ¿vale? Entonces, se usa el calendario de 13 lunas. 13 lunas de 28 días cada una, o sea, son meses exactos, ciclos lunares exactos de 28 días. Y en este calendario que se usa dentro de lo que compone el sincronario maya, se tiene en cuenta a la Tierra, se tiene en cuenta a la Luna, se tiene en cuenta al Sol e incluso a la galaxia. Curioso, ¿no? Porque ellos todo el tiempo tienen en cuenta de que del centro de la galaxia, a lo que llaman Hunahku, se emiten unas energías cada día, unas energías específicas, unos movimientos específicos de energía, y que si nosotros nos ponemos de acuerdo o conocemos esas energías y vivimos de acuerdo con ellas, nuestra vida, nuestro tiempo es natural y es real. ¿Por qué? Porque está de acuerdo con el tiempo del universo. Luego son meses de 28 días cada uno, exacto, de acuerdo con los ciclos lunares, ¿vale? El propósito es sincronizar lo que es el año solar lunar, el año solar, que efectivamente son 365 días, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, 365 días, pero ellos unen eso con un giro galáctico, o sea, ellos ya conocían que un giro de la galaxia dura 260 días, y ese es el Tzolk'in. A lo mejor os parece un poco complejo, es que no es fácil, ¿vale? Cuando hablamos del Tzolk'in es esto, que lo veréis a veces. Aquí están los 260 días, combinados con los 13 meses de 28 días. Bueno, habréis oído hablar de kines. Un kin es un día o una medida de tiempo. Un kin es una medida de tiempo que se usa en el sincronario maya. Un kin puede ser desde un día hasta meses, hasta años. Es un poco complejo, ¿vale? Y cada kin tiene un símbolo. No voy a entrar ahora en explicar los símbolos porque si no esto lo haría muy complejo, y yo lo que quiero es simplemente como abrir esa puerta que os he dicho para que entendáis un poquito la diferencia de vivir en un calendario o vivir según otro, ¿vale? Entonces, un año según el sincronario maya, pues estaría compuesto de 13 días, de 13 lunas, perdón, de 28 días, o 13 meses de 28 días. Si nosotros multiplicamos, nos salen 364 días, nos falta un día. ¿Y qué ocurre? Que se utiliza el día fuera del tiempo, que sería el día 25 de julio. ¿Y por qué el 25 de julio y no otro día? ¿No? Os podréis preguntar. Porque justo el día 26 de julio, que se inicia el año nuevo, se produce una alineación con Sirio. Sale Sirio por el horizonte. Ellos ya conocían la existencia de Sirio, ellos ya tenían mediciones con Sirio. Imaginaos el conocimiento tan espectacular a nivel astronómico que tenían estas personas a las que yo llamo los mayas galácticos, porque me parece tanta sabiduría la que nos han dejado, la que nos han transmitido.
que yo, a medida que vivo el calendario, los voy respetando más, los voy honrando más y voy incorporando esa sabiduría que es también de mis ancestros, no solo de los ancestros de los de América, es que son nuestros ancestros planetarios, ¿no? Son seres sabios que nos dejaron ese conocimiento para que nosotros lo apliquemos en nuestras vidas. Entonces, cuando se vive este calendario sincronario maya, nuestra propia conciencia se pone en orden, vamos viviendo en orden con el tiempo real del universo y, por supuesto, teniendo en cuenta a Sirio, a Venus, o sea, otros astros que son y la galaxia, como he dicho, ¿no? Los movimientos propios de la galaxia. Nuestro nivel de conciencia cambia de vivir así a vivir en un calendario artificial automático que nos han impuesto, no sabemos muy bien ni cómo, ni por qué. ¿Para qué? Pues mira, si vivimos en el calendario gregoriano, el propósito, si os dais cuenta, es vivimos los días, es tal hora, es no sé qué, corriendo. Nuestro tiempo es como que no nos damos cuenta de vivir el tiempo. Es como que hay que planificar las actividades porque si no es como que no nos da tiempo. Ahí es como que el tiempo es dinero. Hay que trabajar para ganar dinero. Porque si no tengo dinero, no sobrevivo porque tengo que tener esto, Y entonces es como, vamos así, ¿no? Sin embargo, vivir en el sincronario maya significa que a nivel de conciencia nos ponemos más en orden con el tiempo del universo. Y entonces aprovechamos las energías, que cada día es una energía. Por ejemplo, hoy, ya os digo que no quiero complicar, pero bueno, por poner un ejemplo, hoy es águila entonada, dentro de la onda del mono. Diréis, ¿eso qué es? Bueno, pues yo sé que hoy, al ser día águila, es un día en el que yo puedo aprovechar las energías del universo, porque el águila es la visión, es el ver desde lo alto, es el poder de la mente, pero siempre desde un punto de vista objetivo, o sea, separarse de los problemas, separarse de las situaciones para poderlas ver en su conjunto. Y mira por dónde, pues hoy yo aprovecho esta energía del águila para hacer una transmisión, para hacer una comunicación de lo que es el sincronario maya. Os hablo también del calendario gregoriano, o sea, os estoy dando como una panorámica de los tiempos, muy sencillo, muy humildemente, ¿no? Pero sí os estoy como mostrando esa panorámica para que la veáis desde arriba, para que la veáis desde lejos. Y cuando uno tiene esa información y le es real, lógicamente, puede vivir el tiempo de esa manera. Y el águila entonada es la visión del águila, pero que te da poder, porque entonada es en fin, no quiero complicar como digo, pero es un lugar de poder. Luego, tener este conocimiento, estos datos que en principio son mentales, y digo en principio porque es una información que estoy dando, ¿verdad? Incluso luego, cuando se empieza a estudiar el sincronario, hay datos que son mentales. Por ejemplo, lo que yo os acabo de decir, el águila es la mente, es mirar objetivamente, es ver los elementos para ir discriminando cada uno de ellos. Bien, no quedarse pegada en la situación, sino verlo desde arriba, desapegarse. Pero luego, yo os hablo por experiencia, Lo que me doy cuenta es que al vivirlo, yo lo voy entendiendo de otra forma. Ya no es intelectual, ya es de otra forma. O sea, si yo pudiera resumir, yo diría que son unos códigos que los mayas galácticos maravillosos han resumido en 20 símbolos, 20 sellos que se llaman okines, y en 13 lugares, y con eso
es como que casi que nos lo han resuelto, como decir, os vamos a mostrar algo muy simplificado, las energías del universo, aquí las tenéis, podéis vivir acorde con esto, y vuestro tiempo, ¿sabéis en qué se convierte?